Como decía, con la situación que tenemos con el virus y la situación económica que va a continuar, va a haber muchos problemas de ansiedad y vamos a ver cómo podemos trabajar con ellos de una forma eficaz. Pasamos a la siguiente diapositiva. Bien. Luego comentaba que todo el sistema de frecuencias que tenemos está basado en tres fractales, en la matemática fractal de Mandelbrot. Y la naturaleza se despliega de modo fractal a partir de tres fuerzas. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en el cuerpo humano muy fácilmente, en las falanges de la mano. Lo podemos ver también en la mano, el antebrazo y el brazo y lo podemos ver pues, en las tres partes fundamentales del cuerpo, que es el área instintiva, que va hasta el diafragma, el área emocional, que es el pecho, que va hasta la garganta, y el área racional, que es la cabeza. Entre estas tres áreas se forma el cuerpo humano. Estos son tres fractales otra vez. Entonces vamos a observar que estos fractales, que juntos suman una unidad, los tenemos representados en las frecuencias que nosotros utilizamos. Pasamos a la siguiente. Bien. Por ejemplo, en el cerebro humano, que es la parte más evolucionada del sistema nervioso y probablemente pues, la cumbre de la evolución biológica, podemos ver que tenemos un cerebro, un área instintiva del cerebro, que es la parte del bulbo, la parte básica de supervivencia. Tenemos un área límbica que comunica la parte instintiva con la parte racional, en la cual están la amígdala, el hipotálamo y otras áreas. Y por último tenemos la parte del neocórtex, que es la parte que el ser humano tiene más desarrollada, que tiene que ver con la razón. La suma de estas tres áreas hace otra vez, de los tres fractales, hace un todo, hace el cerebro. Entonces vamos a ver que curiosamente, yo no sé si esto Noyer lo supo o no, pero todo esto está reflejado en las frecuencias de Noyer, que son unas frecuencias arquetípicas. Son las 7 frecuencias fundamentales por las cuales el organismo se comunica. Tenemos las tres frecuencias primeras, la A, la B y la C, que Noyer identificó con la parte embrionaria del endodermo, la D con el mesodermo y la E, la F y la G con el ectodermo. La A, la B y la C son el área instintiva, la D es el área emocional y la E, la F y la G son las áreas mentales. Esto, como trabajamos según los principios holográficos, se subdivide otra vez, curiosamente, en subáreas y entonces dentro del área instintiva la frecuencia A es la frecuencia más instintiva del área instintiva, la frecuencia B es la que cumple las funciones emocionales del área instintiva y la frecuencia C cumple las funciones mentales. La frecuencia D en este caso es única y es la que conecta la parte instintiva con la emocional. Y la frecuencia E, F y G son en el área instintiva, la E emocional, la F y mental, la G del cerebro. Volvemos a ver que esto es como una muñeca rusa que se va abriendo y tiene la misma forma. Por ejemplo, en el área instintiva, la frecuencia A sirve para todos los problemas más agudos de supervivencia, como son las heridas, las quemaduras y la inflamación. La frecuencia B tiene que ver con la supervivencia, pues es instintiva, pero ya está en otro nivel. La frecuencia B regula la nutrición y la circulación, que son las funciones que nutren el organismo. Y la frecuencia C tiene relación con el movimiento, que es como la parte más mental del organismo, es lo que permite que el organismo tenga trofismo. Entonces, esto es muy bonito de observar porque conforme vamos entrando en el desarrollo de las frecuencias, vamos viendo que todo tiene un orden matemático muy hermoso. Vamos a pasar entonces a la siguiente diapositiva. Con las frecuencias florales
Yo estuve bastantes años trabajando con ellas y un día me di cuenta de que se podían dividir en grupos, 12 instintivas, 12 emocionales y 12 mentales. Entonces, en el día de hoy vamos a ver concretamente las instintivas. Pasamos a la siguiente diapositiva. Las flores de Bach, curiosamente, pues se dice que son 38, pero en realidad son 36. Hay dos esencias de Bach que no son flores. Una es el brote de castaño, que es como el inicio, y otra es el agua de roca, que es como el omega, el destino. Y luego esas son dos y sumamos otras 12 instintivas, otras 12 emocionales y otras 12 mentales y encontramos las 36. El brote de castaño es como la frecuencia alfa, es la que inicia el nacimiento y por eso tiene forma de flecha. Y el agua de roca es la que marca el comienzo y el fin de la vida en la Tierra. Nacemos del agua y desaparecemos cuando desaparece nuestra agua. Y por eso representa el omega, es como el círculo. En realidad estamos haciendo, con estas flores de Bach, estamos haciendo un círculo acerca de la vida, un ciclo. ¿Continuamos? Entonces vamos a ver ahora las frecuencias instintivas. Y empezamos simplemente porque está en orden ortográfico, en orden del alfabeto. Empezamos con el acebo. El acebo es un arquetipo que tiene que ver con el amor divino. Es como la planta que en los países anglosajones se utiliza para celebrar la Navidad. Entonces, ¿para qué puede servir el acebo? El acebo representa una emoción instintiva que es la de agredir. Cuando hay una necesidad de supervivencia muy fuerte, están las reacciones de ataca o huye, ¿no? En este caso, el acebo representaría la del ataque. Roberto, puedes ir, si quieres, alternando la pantalla porque yo ya lo estoy viendo esto. No, en el sentido de que si quieres... pon, no, pon el acebo otra vez. Sí, bueno, entonces ya ahora mismo no aparece, ¿eh? Has dejado de compartir pantalla. Bien, entonces el acebo tiene que ver con todo lo que una hiperreactividad agresiva causa en la persona, como es la dureza de corazón, el enfado, el odio, la agresividad, la ira, los celos. Todo esto que se dispara cuando un ser vivo, un ser humano se encuentra acorralado y decide atacar, ¿no? Entonces, esta frecuencia floral nos va a servir para personas que ante la presión que puedan estar sufriendo reaccionan de una forma agresiva. Muy bien, pasamos a la siguiente. La agrimonia. La agrimonia tiene como el arquetipo de la aceptación, de una aceptación real y plena de lo que es. ¿Cuál es la respuesta de la persona que tiene una reacción agrimonia? Pues la de evadirse. Son personas que responden con mucha amabilidad, que buscan que haya paz, que no afrontan los problemas y que tienen una presión interior alta, están desasosegadas, porque detrás de esa fachada de alegría, de no pasa nada, de vamos a ser comprensivos, hay una presión enorme. O sea, está la parte instintiva está generando una ansiedad muy fuerte porque está reprimiendo reacciones muy básicas de supervivencia. Entonces, aunque para la ansiedad yo preferiría usar el remedio de urgencia, pero esta es una de las esencias florales que se pueden utilizar para cuando hay procesos de ansiedad.
sobre todo en personas que tienen un exceso de amabilidad, esas que piden perdón sin haber hecho nada o que piden permiso sin tener que pedirlo, que tienen siempre como una sonrisa para evitar que nadie se sienta incómodo, pero no es una sonrisa que venga desde dentro, sino una sonrisa de una necesidad de no sentirse enfrentado con nadie. También es una frecuencia que puede servir cuando hay tendencias a las adicciones. Y cuando hablamos de adicciones, no solo tienen que ver con las adicciones a sustancias, sino, por ejemplo, cuando una persona pues tiene una adicción emocional con otra. Una madre con su hijo, un hijo con la madre, una pareja. Esas personas que entran en una situación de que no pueden vivir sin alguien al lado, ese puede ser un tipo de adicción emocional. También puede haber una adicción por ejemplo, a comprar. Todo este tipo de acciones que realizamos a pesar de nosotros mismos eh, pueden denominarse adictivas y la agrimonia podría ser una de las frecuencias florales para poder tratarlas. Muy bien. Continuamos. El álamo. El álamo es una esencia floral interesante también para estos momentos porque tiene que ver con el inconsciente colectivo. El álamo es una flor que se utiliza para ayudar a tener confianza. Las personas de temperamento álamo suelen ser personas como muy intuitivas, como psíquicas y a la vez que se sienten muy vulnerables. Son personas que a lo mejor no soportan determinados ambientes, son personas que tienen miedos como inconscientes. Se utiliza, por ejemplo, para cuando hay muchas pesadillas. Y son personas que tienen como a veces una sensación de incomodidad, como si creyeran que algo les controla desde fuera. Y tienen miedos a las grandes masas, a los ambientes, a la noche. Son miedos abstractos que no se pueden concretar en algo, pero que sí les hace estar muy inseguros. Entonces, también es una frecuencia que en estos momentos puede ser muy útil porque hay desde mi punto de vista, también una pandemia colectiva de miedo y de alguna manera esta frecuencia floral puede ayudar a liberarlo en cada individuo. Muy bien, continuamos. El brote de castaño. El brote de castaño es una de las 38 esencias que, como dijimos, no es flor. Es el castaño dulce cuando brota en primavera y tiene unas características muy, muy peculiares que tienen que ver con el aprendizaje. Es como la necesidad de aquello que nace de aprender las reglas del juego del lugar donde ha nacido, ¿no? Entonces, la persona que necesita brote de castaño es una persona que no aprende de los errores. Disocia causa y efecto, le cuesta aprender, entender, y cuando tiene en la vida algo que le confronta, en vez de detenerse a ver qué es lo que hay, huye hacia adelante. Tiende a escapar, a no plantearse nada. Son personas que tienden a la precipitación y que se encuentran como fuera del espacio-tiempo. Siempre van como 2 pasos más adelante de sí mismas. Pueden ser niños, en el caso de los niños, pues niños hiperactivos o niños que están muy distraídos, que tienen mucha actividad pero no se centran. Esta frecuencia floral ayuda a coordinar el mundo interior con lo que sucede fuera, establecer vínculos entre la experiencia interna y la externa. Y se puede dar siempre que haya
en problemas de aprendizaje, ya sea de aprendizaje de tipo educativo o de aprendizaje en cuanto a las experiencias de la vida. Muy bien. ¿Seguimos? Otra frecuencia que también puede ser muy útil en estos momentos es la centaura. La centaura lo que aporta es fortaleza interior y capacidad de liberarse. Las personas que tienen un estado emocional centaura son personas muy inseguras, como frágiles y que, como se sienten así, tienden a la sumisión, a, a no respetarse, a perder la dignidad y a caer en manos de personas dominantes. Les falta como esa determinación, esa voluntad que es necesaria en la vida. Y también son personas que se disocian del espacio-tiempo, se disocian del momento temporal porque se evaden. Como por ejemplo hemos visto la grimonia, el brote de castaño y luego veremos alguna más, como el clematis. También se puede dar en niños que están, en niños que se sienten muy vulnerables, que no se defienden ante los atropellos y que se refugian en los demás para no definirse, no tomar decisiones y eludir la propia responsabilidad. Se suelen poner a la sombra de alguien más fuerte y entonces ahí se quedan. Por ejemplo, un niño débil junto a una madre dominante hacen un equipo muy fuerte que no beneficia a ninguno de los dos. También a nivel físico, la centaura se utiliza para cuando la persona no tiene un buen sistema inmunitario y entonces sus procesos de recuperación son lentos. ¿Por qué? Porque es el mismo principio. O sea, la centaura da la capacidad de defenderse frente a algo externo que oprime. Muy bien, continuamos entonces. La cerasífera. La cerasífera es el ciruelo silvestre. Ahora mismo pues, es una de las flores que está empezando una de los árboles que está empezando a florecer aquí en Europa. ¿Qué es lo que aporta esta esencia floral del ciruelo? Aporta como sosiego, serenidad. Las personas que necesitan de este tipo de flor, de esencia floral, son personas que están en una crisis de pérdida de control, tienen como un temor a desbordarse, incluso a enloquecer. Probablemente podamos ver casos de estos en los meses próximos cuando retomemos la consulta, porque normalmente son personas que también puede suceder que son personas que pueden afrontar hasta un nivel de estrés, pero cuando pasa de ese nivel, ya sea por problemas de salud, económicos o del tipo que sea, sienten como una presión que les da un temor enorme a perder el control, a claudicar. Entonces, tratan de tener una apariencia externa serena, pero es rígida porque está basada en un autocontrol, no en un estado de paz interior. Y esta se puede aplicar pues, en personas que están pasando, por ejemplo, un síndrome de abstinencia o personas que tienen una tendencia compulsiva, una adicción, como hablábamos de la agrimonia, y que además esa tendencia compulsiva está marcada por un miedo a perder el control, a saltar, a explotar, a descontrolarse totalmente si no tienen aquello que aparentemente les da serenidad, o sea, ya sea una persona, o una sustancia, una seguridad económica o cualquier otra cosa externa en que la persona haya puesto la seguridad interior. Entonces, esta
puede ser otra frecuencia que nos encontremos en los próximos tiempos. La siguiente frecuencia que vamos a encontrar es la flor del clematis. El clemátide es una esencia floral que nos ayuda a anclar en el espacio-tiempo, que nos ayuda a estar presentes. Esto es fundamental, porque uno de los mecanismos de evasión más fuertes que tenemos los seres humanos, sin necesidad de recurrir a nada externo, es pensar en el pasado o en el futuro. Entonces, esto temporalmente nos evade del momento presente. Es una vía de escape muy fácil y muy rápida, porque tenemos una tendencia enorme a querer resolver las cosas con el pensamiento. Entonces, las personas que tienen este tipo de hábitos, se las nota porque suelen estar como un punto ausentes. Son personas que normalmente tienen un carácter suave y que están como flotando. Por ejemplo, es la típica persona que le llamas, le dices Juan o Pepito, como sea, y de repente no te contestan. Y al cabo de 3 segundos, de repente se mueven y dicen, ¿qué? ¿Qué? Porque están desconectados del momento presente y entonces eso les hace ser pasivos. Normalmente son personas creativas, pero que tienen el talento muy bloqueado. No están conectadas con su propósito en la vida porque viven flotando. Y esto hace que su sistema inmunológico pueda estar bajo porque tampoco está presente. Tienden a fantasear, a dormir, a encontrar cualquier tipo de mecanismo sencillo de evasión, como puede ser el sueño o la imaginación. Entonces, pues otra de las características que tienen es que pueden estar fantaseando con el futuro, con algo mejor que venga en el futuro, pero no estar solucionando lo que les esté pasando en el presente. Entonces, esta es otra circunstancia, otra reacción instintiva al estrés que podemos encontrar cuando iniciemos consulta. La siguiente esencia floral es el heliantemo. El heliantemo es una esencia floral muy potente porque aporta coraje, es una flor preciosa y tiene que ver con el miedo llevado a su extremo más agudo, que es el terror, el pánico, el llegar a paralizarse. Cuando una persona se queda absolutamente sin reacción, que no puede ni siquiera moverse físicamente, es cuando necesita del heliantemo. Son situaciones puntuales, agudas, críticas, muy difíciles, en las que la persona ha llegado a un extremo máximo de desconexión. Esto se ve también en los animales, es digamos, un mecanismo reactivo de la naturaleza. Hay animales que cuando ven un depredador muy grande y no tienen capacidad de defenderse ni de huir de él, lo que hacen es quedarse completamente quietos, como si no tuvieran vida, como si no existieran. Entonces, esta reacción, basada en el ciclo evolutivo a los seres humanos, da ese pánico extremo, esa parálisis de no poderse mover. Y suele ser un estado puntual, pasajero, de excepcional angustia. Esto pues, puede pasar en momentos a personas cuando se encuentran con algo que no esperaban, ¿no? A lo mejor, pues no sé, pierden un trabajo que es necesario para la supervivencia, pierden un familiar, un ser querido, por ejemplo, a su padre o a su madre, al cual estaban muy, muy vinculados y dependían emocionalmente. En esos casos se puede dar esta situación de pánico, que sería necesario aplicar el heliantemo. Si os dais cuenta, en todos estos casos en el que estamos hablando,
está implicado el mecanismo de supervivencia. Luego, cuando terminemos las flores, veremos por qué. Vamos a pasar entonces a la siguiente, que es el manzano silvestre. Manzano silvestre, otra esencia floral que puede ser muy útil en estos tiempos. ¿Por qué? Porque es una esencia floral que es específica de los problemas de salud relacionados con las infecciones y los contagios. Es la frecuencia de la purificación. Curiosamente, pues tiene que ver con el famoso manzano del Edén, ¿no? Y la idea esta cristiana de la culpa. Y entonces, este arquetipo da un sentido de pureza malentendido, ¿no? Como la impresión psíquica que tiene la persona sobre sí misma es que está sucia, que es impura. Pero realmente, normalmente no sabe por qué es simplemente algo como ancestral, primitivo, que está marcado quizás por una huella familiar o por la circunstancia que sea. No es importante, porque nadie en este mundo es impuro. Simplemente a veces tenemos ignorancia. Entonces, estas personas pues tienen determinados mecanismos como son la obsesión por los detalles, la hipocondria, el miedo a las enfermedades, el escrúpulo. Puede ser un tipo de persona obsesivo-compulsiva que se lava las manos continuamente o que aplica toda clase de remedios extenuantes para evitar el contagio. Personas que tienen problemas de piel, porque en la piel muchas veces se enfocan estos conflictos de tipo de pureza malentendida. Y también pueden ser personas que, aunque tengan una salud normal, cuando entran en una infección, les cuesta más de lo normal librarse de ella. Entonces, este es el tipo de persona que necesitaría del manzano silvestre. Continuamos con la siguiente. La siguiente es el nogal. Otra frecuencia muy útil en estos tiempos porque el nogal es la esencia floral que nos acompaña y nos ayuda en los grandes cambios. A nivel individual, pues ¿cuáles son los grandes cambios? Pues cuando haces una mudanza, cuando cambias de trabajo, a lo mejor llevabas 15 años trabajando en un lugar y de repente te encuentras que tienes que cambiar. Por ejemplo, en las separaciones de pareja, en los cambios endocrinos como puede ser la pubertad, la menopausia, el embarazo y el nacimiento, la dentición. Todos estos grandes cambios son facilitados por el nogal. ¿Qué pasa? Que en este momento la humanidad está dando un cambio sin precedentes. Entonces, de una forma u otra, nosotros estamos implicados en este cambio. La vida nos ha cambiado radicalmente en un mes y probablemente nos siga cambiando. Entonces, esta frecuencia floral nos da la capacidad de adaptación, la capacidad de entender que el cambio no tiene por qué ser una amenaza, sino una oportunidad de crecimiento. Esta esencia floral le llamaba Bach el rompehechizos. También es una frecuencia floral que podemos aplicar cuando una persona está enajenada. ¿Cómo puede ser el caso ahora? Pues la típica situación de una persona que se tira horas frente a la televisión, ya sea viendo las noticias o viendo una serie detrás de otra, porque está como hipnotizada y cuando está viendo la televisión es como si ahí no hubiera nadie. Simplemente está cargándose con todo lo que pasa por delante de sus ojos. Esta es una de las situaciones que pueden ser más perjudiciales porque en ese momento la persona desconecta de sí misma, de su esencia, de su capacidad de responder, de su sistema inmunológico. Y en este caso,
le podemos dar la esencia floral de nogal. Bien, la siguiente es otra flor arquetípica, es la flor del olivo. Si os acordáis, la historia bíblica del arca de Noé y la paloma que lleva una ramita de olivo en el pico, que ha quedado como símbolo de la paz, ¿no? Entonces, la flor del olivo que aporta la capacidad de regeneración. En el caso este de Noé, pues hubo como una destrucción del entorno que conocía la humanidad, hubo un gran diluvio y la presencia de la rama de olivo inició el proceso de regeneración. En nuestro caso estamos en un cambio muy profundo, hay una enorme necesidad de regeneración de esta civilización que de una manera o de otra sabemos que ha llegado a sobrepasar ciertos límites, tanto éticos como ecológicos, como económicos, y entonces aparece el principio de regeneración. ¿Cuándo aparece? Cuando hemos tocado fondo. Cuando una persona ha tocado fondo en un proceso muy fuerte, en un proceso vital muy fuerte, ¿cómo se encuentra? Agotada física, mental y espiritualmente. En un estado como de extenuación, que puede ser después de un proceso psicológico severo o después de una enfermedad también severa. Entonces, la sensación que da, como no hay recursos energéticos, la sensación que da es no solo haber tocado fondo, sino no poder salir de ahí, estar totalmente fracasado, acabado, derrumbado. Esto nos puede pasar en esta etapa. Vamos a vivir unos cambios tremendos y en la medida en que la persona no se puede adaptar, puede entrar en barrena, puede agotarse, porque puede intentar que las cosas sigan siendo como eran antes. Y esto probablemente en la mayoría de las vidas no va a ser posible. Entonces nos vamos a encontrar con personas que de una forma, entre comillas, heroica, han querido conservar, pues a lo mejor su negocio, y a lo mejor la vida les está mostrando que eso ya es inviable, que necesitan saltar a otra cosa. Pero si lo consideran un elemento de supervivencia para su familia, imprescindible, pues van a intentar sostener algo que a lo mejor es insostenible. Entonces, ¿eso qué va a producir? Agotamiento. Entonces, cuando la persona haya tocado fondo, haya dicho, bueno, esto ya no funciona y descubra que no se ha muerto, pero que está extenuada y que la vida continúa, es el momento de aportarle la capacidad de regeneración del olivo. Bien, la siguiente frecuencia floral es la del roble. El roble tiene también unas propiedades que van a ser necesarias para determinado tipo de personas, ¿no? En estos momentos. Son personas fuertes, que normalmente son capaces de cargar con ellos mismos y con los demás. Suelen ser la mujer, el hombre fuerte de la familia, la columna donde se sustentan los demás. Son personas que tienen la costumbre y la determinación de luchar y luchar y luchar sin mirarse a sí mismos. No se rinden. Tienen un enorme sentido de la responsabilidad y actúan en consecuencia. Entonces, a veces no son capaces de ver que hay momentos en los cuales es necesario parar y reevaluar. Es un poco como el olivo, pero en este caso sin llegar a un agotamiento tan profundo. Son personas que normalmente se suele dar la circunstancia de que suelen ser bastante fuertes físicamente o a nivel de temperamento, pero que tienden a tener problemas de espalda, porque la espalda es su columna, es la que les soporta y no se dan tregua. Entonces no se quejan, soportan la carga, pero se van
machacando, porque no se permiten descansar. Y entonces esto da otro tipo de agotamiento, que es el de la persona no que ha sufrido un cataclismo, como en el caso del olivo, pero sí que lleva mucho tiempo resistiendo por encima de sus posibilidades. Y además no lo ve. O sea, solo tiene una idea en la mente, hay que resistir. Entonces también puede ser una esencia floral que nosotros utilicemos para los procesos de convalecencia, cuando ha habido una enorme sacudida en la persona, y para personas que aunque han sobrepasado su límite, su capacidad, no lo ven, no lo pueden ver, no lo reconocen, porque creen que la única alternativa es seguir empujando y empujando y empujando. Esta frecuencia floral les puede dar claridad, les puede permitir que se den la autorización a ellos mismos de tomarse un descanso y empezar de nuevo de otra manera diferente. Porque a veces para cerrar un ciclo hay que parar. Curiosamente, la vida nos ha parado a todos, nos ha puesto aquí más que menos en un retiro interior durante este tiempo y es una gran oportunidad para ir hacia nosotros mismos y reevaluar qué es lo importante en nuestra vida. Muy bien, pasamos a la siguiente frecuencia floral, que es la rosa silvestre. La rosa silvestre es el rosal de toda la vida que nace en el campo. Claro, como no es una rosa cultivada, pues suele tener nada más 5 pétalos y es una flor muy sencilla, como la que vemos. Pero las hojas son exactamente las del rosal. ¿Qué es lo que aporta la rosa silvestre? La motivación, las ganas de vivir. ¿Quién necesita de la rosa silvestre? Pues de la rosa silvestre necesitan las personas que se han rendido, las personas desganadas, apáticas, que tienen abulia, que no conectan con la vida, que ya sienten que no hay nada demasiado interesante y simplemente se abandonan. No son como, por ejemplo, la cerasífera, que tiene miedo a perder el control, son personas más flemáticas, más pasivas y que la actitud, la reactividad que producen es simplemente pasividad. No hay quejas, hay indiferencia, hay apatía, no creen en que puede haber algo detrás de la crisis para ellos, no se dan cuenta que a lo mejor están en un cambio importante y en cuanto se pongan en pie pueden empezar a encontrar cosas nuevas y valiosas. Y es una frecuencia floral muy interesante porque funciona cuando otras no funcionan. Cuando hemos probado con distintas frecuencias y sigue habiendo un tono energético muy bajo, es el momento de dar la rosa silvestre. La rosa silvestre, una de las peculiaridades que tiene es que ayuda a restaurar el campo electromagnético. Cuando un campo biofotónico, electromagnético, un campo energético, está ya muy alterado, está muy bajo porque ha sufrido mm, pues, presiones del tipo que sean, y la persona le faltan como recursos, como deseo interior de continuar, es el momento de dar esta frecuencia floral. Continuamos entonces con la última. Esta es la común para todos los grupos, que es la esencia floral o la frecuencia de rescate. La frecuencia de rescate está compuesta por varias. Ahora hace tiempo que no lo veo, pero recuerdo que eran la clematis, estrella de Belén, estaba cerasífera, estaba la impaciencia y la quinta es el cherry plum. No, me falta una entonces. Bueno, luego si me acuerdo os la comento. Pero bueno, la Y podéis...
¿Cuál? El Eliantemo, exactamente. Gracias. Entonces, esta en estos momentos puede ser una frecuencia estrella. Yo la daría en lugar de la que, por ejemplo, de la dolencia ansiedad. ¿Por qué? Porque trabaja muy bien cuando hay una ansiedad por algo motivado externamente, por algo justificado, entre comillas. Entonces, es una frecuencia floral que podemos utilizar muy bien cuando hay crisis, cuando hay dificultades que sobrepasan la capacidad de respuesta. Y esto se aplica tanto si la dificultad o el estrés traumático es una experiencia objetiva, como puede ser, pues yo que sé, una situación de pérdida de trabajo, de vivienda, de un familiar, como si es una experiencia subjetiva. O sea, simplemente porque la persona frente a una adversidad que puede haber sido una situación económica ha perdido la confianza en sí misma y no se recupera. Ha sido un golpe seco, un choque, y no hay reacción a ese choque. Entonces, en este momento, en el momento pico de la crisis, del estrés, de la tensión, de la ansiedad, es cuando podemos utilizar esta frecuencia floral. También en la literatura hay casos muy interesantes, por ejemplo, de personas que han tenido un infarto en el campo y había un médico a su lado con un remedio de urgencia y mientras llegaban los auxilios, ha podido mantener a esa persona infartada con vida, dándole cada pocos minutos el remedio de urgencia. Esto no quiere decir que sustituya, por supuesto, a ninguna terapia médica, pero sí puede ser útil mientras llega la ayuda necesitada.